Tá no Farreiros no Harrison, que eu não entendi. A continuación de neumotórax y derrame pleural está. Pues te muestra luego y vos ves enfermedades de la pleura, neumotórax, derrame pleural, entonces te menciona ahí. ¿Sí? No recuerdo bien. Está no capítulo 80, página 753. Ahí está, porque neumotórax estaba 745, entonces a continuación está enfermedades de la pleura. ¿Sí? Con respecto a enfermedades de la pleura, vamos a ir viendo en una patología que sé yo lo que vamos a enfocar más, ¿sí? Porque son varias y pueden leer bien el PowerPoint, ¿verdad? Lean una vez el libro, pueden comparar, leer bien después el PowerPoint. Allí Rafaela pregunta en qué página está. Creo que la compañera dijo 753. Ahí Adriana 745 dice. Yo recuerdo que 745 era neumotórax, pero seguido a continuación nomás está, ¿sí? Sí, allí Bruna dice 753, entonces eso es en Farreras. ¿Está bien? Ahora vamos a empezar a ver enfermedades de la pleura, que se divide otra vez en infecciosas y no infecciosas, ¿sí? Aquí nuevamente observamos, ¿verdad? Cuando hablamos de pleura, sabemos que tenemos dos, la pleura visceral y la parietal en sí, ¿sí? Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas está la pleuritis tuberculosa, que es una cuarta parte de los pacientes tuberculosos. Se afecta la pleura en forma de derrame pleural, aparece tras la primoinfección, por lo que es más frecuente tras las primeras décadas de la vida. Cuando nosotros estamos hablando de una pleuritis tuberculosa, también suelen llamarle tuberculosis silencioso, latente. ¿Por qué? Porque no hay manifestaciones en sí con respecto al cuadro clínico, ¿verdad? En todo lo que uno van a llegar a ver pacientes con tuberculosis, ¿sí? De repente el paciente acude porque por dificultad respiratoria, a la auscultación mamovesicular abolido, está un derrame pleural. ¿Pero cuál es la causa? ¿Verdad? Entonces a veces eso es el problema. Dentro de la etiopatogenia está causada por Mycobacterium tuberculosis, aunque en ocasiones puede deberse a micobacterias ambientales, como el Mycobacterium avium intracelulares o el Mycobacterium kansasi. Se produce por la ruptura de un foco gaseoso pulmonar subpleural entre la pleura, en este caso 6 y 12 semanas después de la primoinfección. O sea que varias meses, en este caso semanas después, ¿verdad? 1 a 2 meses. Lo que da lugar frente a una reacción de hipersensibilidad retardada frente a los antígenos de micobacterias, ¿sí? Entonces, dentro de la tuberculosis, pleuritis tuberculosa, el paciente es más frecuente en el paciente dentro de la primera década de la vida, ¿sí? Yo recuerdo, no sé si le comentaba a ustedes las pasadas en las clases de derrame, creo que les comenté sobre un paciente que iba en ascenso todos los días su líquido pleural. ¿Le comenté sobre ese caso? Sí, doctora, comento. Sí, justamente. Y él al final, como les dije, ¿verdad? Era derrame pleural por tuberculosis, ¿verdad? Según lo que salió en cultivo, estudios, o sea, que se le hizo, ¿verdad? Y es esto. Estamos hablando justamente después de que ocurre la primoinfección, ¿verdad? Varias semanas después puede haber manifestaciones. Y en este paciente fue así todo brusco. Fiebre en una oportunidad, no sé qué, se terminó otra vez. Y solo acudió por cansancio. Entonces, se deben sobre todo a una reacción de hipersensibilidad a la proteína tuberculosa en el espacio pleural. Presentan fiebre, pérdida de peso, disnea, diagnóstico pleurítico. Y estamos hablando que hay dolor pleurítico, ¿por qué? Porque hay líquido derrame. Acuérdense que cuando afecta la pleura siempre hay irritación de la pleura, inflamación. Hay roce pleural y eso hace que el paciente transmita como dolor. Me duele mucho, no puedo respirar, ¿sí? Ustedes eso es lo que más van a ver. Fiebre, pérdida de peso, dificultad respiratoria. Más estoy así en una tuberculosis ya medio avanzada. A veces el paciente viene a consultar solo por fiebre persistente, predominio nocturno, sudoración, predominio nocturno, pérdida de peso. Lo primero que tiene es una tuberculosis probable, ¿sí?
El diagnóstico se establece demostrando concentraciones altas de indicadores de tuberculosis en el líquido pleural. Cultivo de líquido pleural, biopsia con aguja de la pleura o toracoscopía. Y el tratamiento recomendado es el mismo, en este caso la tuberculosis pulmonar. O sea que si nosotros tenemos una pleuritis tuberculosa, obviamente debemos tratar la causa para tratar de ver cómo va evolucionando ese líquido pleural. Si amerita tubo, si tiene criterios, se coloca. Si no, no. Se ve qué tal responde al tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento dentro de la tuberculosis en sí? Antivacilar, ¿sí? A modo de comentario. En ocasiones, la sintomatología crónica es crónica en forma de febrícula, astenia, anorexia y pérdida de peso. Astenia, que nosotros referimos, le llamamos Fraqueza, profe, muscular. ¿Qué? Fraqueza. Fraqueza, yo no entendí. Sí, debilidad. ¿Sí? El paciente está tiene un decaimiento del estado general, ¿sí? No se alimenta, no tiene ganas de comer, entonces todo eso lleva, y es bien así. Y más todavía, por eso observamos un paciente que tiene tuberculosis, pérdida de peso es rapidísimo. En un mes te pierden, algunos te refieren 10 kilos, 15 kilos, ¿verdad? Y si hay más meses de evolución, peor todavía. El paciente viene caquético. Van a llegar a ver mucho. El diagnóstico, radiografía de tórax, PPD. ¿Qué significa PPD? Prueba cutánea de derivado proteico purificado, ¿sí? Que es positivo en el 70% de los inmunocompetentes. ¿Por qué es más fidedigno? Porque en la radiografía no estamos observando cavernas que son propias y características dentro de un paciente, ¿verdad? En este caso en un paciente con tuberculosis. Acuérdense cuando nosotros mencionamos pleuritis tuberculosa, ¿verdad? Que también relacionan como una tuberculosis en latente, ¿verdad? Que se manifiesta, o sea, que es silencio y todo eso, ¿sí? Ya después, en semanas de primera infección, aparecen síntomas. El diagnóstico se basa en criterios microbiológicos e histológicos. Para definir, como allí está diciendo con respecto al diagnóstico de certeza, ¿qué les parece que nosotros vamos a pedirles a ese paciente? Acuérdense que estamos hablando que hay derrame pleural. ¿A causa de qué? De una tuberculosis. ¿Y qué le vamos a pedir entonces al paciente? Biopsia pleural. No tanto a eso, otro menos alto el valor en sí. Otro, no llegar a biopsia. Punción para estudiar ese líquido. ¿Qué nosotros vamos a pedir allí? Cultivo froticitoquímico, ¿sí? Y ya en el cultivo va a mostrarnos si de repente hay o no micobacterias, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a decir, esto es una tuberculosis. Tratar la tuberculosis o el derrame pleural nos va a mejorar en el paciente. Y aquí vemos una radiografía, ¿verdad? Con el círculo que ya está señalando. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué les parece que es esto? Está todo blanco. Infiltrado. Derrame pleural. Derrame pleural, muy bien. ¿Por qué les parece que es derrame pleural? ¿Qué no están observando acá? Seio costofrénico. Seno costofrénico, gente. No se olviden, nosotros vemos el seno costofrénico borrado, velado. 90% indicación de que sea derrame pleural. A la ocultación ver qué tal como está. Si hay duda, ecopleura, para ver si hay líquido, cómo está ese líquido, si está tabicado o no, y cuántos aproximadamente tiene, ¿verdad? De mililitros. Y ver justamente qué conducta seguir con el paciente, ¿sí? Dentro del diagnóstico diferencial de la pleuritis tuberculosa, derrame paraneumónico tanto por la clínica como por el predominio polimorfonuclear en el líquido pleural y derrame pleural neoplásico. Tratamiento, como dijimos, antivacilar y fisioterapia respiratoria. ¿Sí? Dentro de las complicaciones menciona el limpiema tuberculoso y pseudoquilotórax tuberculoso. Acuérdense que estamos hablando de pleuritis tuberculosa, causa tuberculosis, que llevó a un derrame pleural, ¿sí? Entonces también, una de las complicaciones que podría deber, que puede ser, mejor dicho, pus, ¿verdad? Que con el tiempo puede llevar
un empiema o un pseudoquilotórax. Eso es tuberculosa. ¿Qué les parece si damos un coffee break? Ahora yo tengo 9:50. Dale, Sí. profe. Tranquilo. Sí, profe. Agua, tengo sed y terminó mi agua. Y volvemos a las 10:05. ¿Sí? Sí. Mientras Sí. levántense, sacúdanse, estírense y, no sé, de repente si quieren comer algo, Dale, girar por la profe. casa y ya volvemos. Tranquilo, André.
Hola, chicos. Hola, profe. Bueno, vamos a continuar, gente, sí, vamos a ir viendo. Como les dije, esta clase es así, no muy especial, que digamos, ¿sí? Pero Dale, yo le- prof. Hein, apenas por conhecimento, o que é PPD mesmo que eu não anotei, prof? Prova? PPD, prueba cutánea de derivado proteico purificado. Graças, prof. De Prova nada, cutânea de derivado proteico purificados. Sí, muy bien. Eso significa. Y bueno, ahora vamos a ver las pleuritis no tuberculosas. ¿Verdad? Que vamos a ir viendo, mencionas unos cuantos. Dentro de la pleuritis tuberculosa hablamos de la pleuritis en sí, ¿sí? Dentro de las no tuberculosas, una de las causas más frecuentes de derrame pleural y la primera causa de exudado pleural. Se distinguen las siguientes fases evolutivas: la pleuritis seca, la pleuritis exudativa, socorro, exudativa, fibropurulenta y la pleuritis organizada. ¿Qué es lo que ocurre en estas fases? Cuando nosotros hablamos de pleuritis seca, ¿sí? Estamos hablando que hay un proceso inflamatorio con extensión a la pleura visceral. ¿Qué significa eso? Que salen células inflamatorias, ¿sí? Los neutrófilos, monocitos, las interleucinas, todo. Eso hace... Pois não. ¿Quién está hablando? Matheus, seu áudio, Matheus. Então. Perdão, gente. Perfecto. Bueno, entonces eso hace que haya un dolor pleurítico. ¿Por qué? Por el roce pleural. En la pleuritis seca, como ya dice el nombre, seca, no tenemos líquido, no hay derrame. ¿Sí? Acuérdense que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Con extensión a la pleura visceral. No hay derrame. Cuando hablamos de la pleuritis exudativa, ¿qué ocurre acá? Mira, vuelven con respecto al proceso inflamatorio, ya actúa la interleucina 8, factor necrosis tumoral, hay un aumento de permeabilidad capilar. O sea, ¿qué significa eso? Vasodilatación. Hay aumento del líquido intersticial y aquí sí ya tenemos derrame, pero es un derrame no complicado. ¿Cómo es el aspecto de ese líquido? Seroso. Pues en la hablando que hay aumento de la permeabilidad capilar a consecuencia de un proceso inflamatorio, ya, pero no es complicado, ¿sí? Y el aspecto de este líquido es seroso. Luego ocurre una fagocitosis. Profe, eu não entendi. Quando derrame e quando não tem derrame? Bueno, cuando nosotros hablamos, viste que se divide en 4 fases, que es la que mencionamos acá. La pleuritis seca, la pleuritis activa, la fibropurulenta y la organizada. Y nosotros vamos a ver en qué fase hay derrame acá, en qué fase es complicada, no complicada, y en qué fase ocurre edema loculado. Eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Como nosotros vamos a empezar a hablar de estas fases, acuérdense que siempre ocurre primero un proceso inflamatorio para llegar a una infección. Ya cuando esas células inflamatorias activadas son en este caso vencidas, por decirlo así, por los gérmenes, es donde el paciente presenta signos, síntomas clínicos de la patología en sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver acá en la fase. Voy a volver a repetir. Estamos hablando de pleuritis seca. Dijimos que va el proceso inflamatorio, ¿sí? Con extensión a la pleura visceral. En esta fase de pleuritis seca no hay derrame, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay? Nosotros estamos hablando que hay lesión de pleura, daño de pleura. De hecho, va a haber roce pleural y eso hace que le duela al paciente, ¿sí? Entonces, no hay derrame, pero hay dolor pleurítico porque por el roce que dijimos. ¿Ustedes están viendo que yo estoy moviendo la flechita o no? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Para que ustedes traten de entender mejor nomás. Vamos a ir repitiendo otra vez, ¿sí? La segunda fase es la exudativa, donde ya vamos a ver derrame, pero es un derrame no complicado.
¿Qué ocurre en esta fase? Estamos hablando del proceso inflamatorio, ya en este caso ya actúan las interleucinas, el factor de necrosis, hay vasodilatación, hay aumento del líquido intersticial, motivo por el cual nosotros ya vamos a ver derrame radiológicamente. Pero este derrame es no complicado, ¿sí? Y el aspecto de este líquido es seroso. Esta es la fase exudativa. Ya en la fase fibrino-purulenta, ¿sí? Como dice luego, fibrino-purulenta, ¿sí? Actúa la fagocitosis. ¿Qué significa fagocitosis? ¿Alguien se acuerda? Ingestão da própria célula. ¿Sí pueden repetir? No entendí. Ingestão de células. Muy bien, la ingestión, engullir, como se dice, de células, ¿sí? Entonces hay fagocitosis, ¿sí? Lo que hace es justamente células o alimento en este caso, ¿verdad? Y menciona la glucosa, el ácido láctico. Va a estar el pH disminuido, la glucosa disminuida y aumenta el LDH. ¿Dónde aumenta el LDH? En el líquido, en el derrame. Ya en la fase fibrino-purulenta, que pueda haber pus, vamos a ir viendo, ¿sí? El líquido es complicado, ¿sí? El derrame en sí es complicado y el aspecto ya es turbio. ¿A qué llamamos turbio? A un aspecto de líquido más espesa y más amarillento, ¿sí? Ceroso es un transparente y, por decirlo así, bien flojito, ¿sí? Ustedes van a ver eso cuando hagan toracocentesis, las características del líquido así a simple vista, ¿sí? Entonces, esto es en la fase fibrino-purulenta. Ya en esta fase fibrino-purulenta también ocurre la invasión de gérmenes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que haya esta invasión de gérmenes? Fibrinólisis. ¿Y a qué llamamos fibrinólisis? ¿Alguien se acuerda? Quebra do fibrinógeno da fibrina. Pérdida, dijiste, no entendí. Quebra da fibrina, lisis. Muy bien, lisis. Degradación, en este caso, Da fibrina. de las fibrinas para tratar de evitar un trombo, ¿sí? O sea que, ¿qué acción tiene la fibrinólisis? Tiene una acción de procoagulante, ¿sí? Hay depósito de fibrina en esta fase purulenta. Ya nosotros estamos hablando, como dice, purulenta. En pierna, ¿qué dijimos? Pus na cavidade pleural. Muy bien, pus, gente. Entonces, pleuritis seca, ¿sí? Proceso inflamatorio con extensión a la pleura visceral. No hay derrame pleurítico. Ya dentro de la fase exudativa, actúan las interleucinas, factor de necrosis tumoral, que lleva a una vasodilatación, hay aumento del líquido intersticial, ya hay derrame, pero es no complicado. En la fase fibrino-purulenta, ¿sí? Lo que ocurre es que hay una fagocitosis, disminuye pH y glucosa y aumenta LDH. ¿Dónde hay aumento de LDH? En el derrame, que pasa a ser complicado. Y ya como dice lo purulenta, en esa fase ya encontramos empiema, ya hay pus. Hay fibrinólisis que trata de degradar las fibrinas, evitar un trombo, ¿sí? Y por ende ya hay pus. Y cuando ya hablamos en la fase organizativa, que es la última fase, ya estamos hablando de un empiema loculado. ¿Qué ocurre en esta fase? Ya de los fibroblastos, red de tabiques de fibrina y hay un empiema loculado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esa pus no está en una sola pequeña parte. Cuando nosotros hablamos de tabiques, tabicado, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Yo les dije. Yo la pasada no les dije pleural eso. De repente sí informa la ecografía ecopleura. Derrame pleural con tabiques o tabicado. Significa que ese líquido está condensado, profe. Muy bien, condensado duro, ¿sí? Entonces ya en la fase organizativa hay empiema loculado. ¿Qué es lo que yo quiero que sepa? Esto, por ejemplo, es tipo un resumen, mira, en vez de entrar a escribir una fase. Sepan que existen 4 fases dentro de la pleuritis no tuberculosa. La seca,
la exudativa, fibrinopurulenta y la organizativa. Prof, ¿Sí? os tabiques são formados por conta dos fibroblastos. Sí, los tabiques son pus. La pus es la que se vuelve tabicado. Acuérdense que la pus nosotros estamos hablando de un aspecto lechoso, espeso. Y esa es la que se vuelve tabicado después. Ah, sim. Na fase organizativa só, né? Exactamente. En la fase organizativa es donde hay empiema loculado. ¿Sí? ¿Y en qué nosotros dijimos que no hay derrame? Na exudativa? Na seca. Seca. Não, na seca. Muy bien, la pleuritis seca. Derrame no complicado. Na exudativa. Muy bien. Y ya un derrame complicado. Fibrinopurulenta. Muy bien. Entonces allí ya hay derrame complicado que llega a ser pus. Y es en la fibrinopurulenta. Empiema loculado. Na organizada. Muy bien, en la fase organizativa. Esta es la orden con respecto de las fases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en cada fase? En la pleuritis seca mencionamos que hay, ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio que lleva a una extensión de la pleura visceral. Hay dolor pleurítico por el roce pleural, no hay derrame. ¿Sí? Ya en la fase exudativa, ¿qué dijimos que ocurre? Hay aumento de la permeabilidad. O sea que hay vasodilatación. Y hay aumento del líquido intersticial. En esta fase nosotros mencionamos que hay derrame. ¿Pero qué tipo de derrame? Seroso. No complicado. No complicado. Muy bien. Ya en la fase fibrino-purulenta mencionamos que hay una fagocitosis. ¿Sí? En este estamos mencionando que baja. ¿Sí? La glucosa también baja y la LDH aumenta, asciende en el derrame. El derrame es acá. Empiema. Complicado. Complicado. Muy bien. Luego ya hay invasión de más y más gérmenes que lleva a una fase purulenta. Si estamos hablando de purulenta, hay empiema. ¿Sí? Y cuando ocurre esa fase purulenta, ¿qué es lo que ocurre? Dijimos una fibrinólisis. ¿Sí? Que es una acción procoagulante en este caso. Y ya la última fase, que es la organizativa, que dijimos que hay aumento, en este caso invasión de fibroblastos, que lleva a tabiques de fibrina. ¿Y qué ocurre como respuesta final en esta fase, dijimos? Empiema loculado. Muy bien, empiema loculado. ¿Alguna duda con respecto a este cuadro, gente? ¿Se entendió lo que acabé de decir? Mateo. Sí, doctora. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Es fácil, gente. Ustedes cuando miran, la doctora dijo que en la fase seca no hay derrame, hay un proceso inflamatorio, ¿sí? En la fase exudativa ya tenemos derrame, es seroso, es no complicada. Hay aumento en la permeabilidad que hace que aumente en el líquido intersticial, ¿sí? Ya en la fase fibrinopurulenta hay una fagocitosis, glucosa y pH baja, LDH aumenta, ¿sí? Y hay un derrame complicado. Y ya en la purulenta en sí hay más invasión de gérmenes que lleva a una fagocitosis, que es una acción, hay depósito de fibrina y ese líquido ya se convierte en pus. Y la organizativa, lastimosamente, ya invasión de fibroblastos, tabiques de fibrina y ya es un empiema loculado. ¿Sí? Eso, al mirar el cuadro, ustedes se van a acordar todo eso que estamos diciendo. Entonces, a ver, ¿qué ocurre en cada fase? ¿Y qué tipo de líquido hay o no hay? ¿Sí? Eso nomás. ¿Alguna duda? ¿Mateus? No, prof, tranquilo. ¿Entendiste? Sí, muy bien. ¿Kenia? Sim, prof, tudo certo. Perfecto, tranquilo. Continuamos entonces. El derrame pleural paraneumónico, no purulento y estéril, producido por una neumonía o absceso. Dentro del cuadro clínico, fiebre, dolor pleurítico y tos, sin ningún síntoma específico del derrame pleural. Diagnóstico, radiografía de tórax. Entonces, nosotros en casi todo estamos mencionando fiebre, dolor, pleurítico, tos. ¿Sí? En todo por ahí estamos viendo eso. Y acá vemos un derrame paraneumónico, era complicado. ¿Dónde está ese derrame acá en esta radiografía? ¿Qué lado del pulmón está afectado? Izquierdo.
Muy bien, el izquierdo, gente. El izquierdo, ¿sí? Se ve justamente que afecta vértice y hasta acá más o menos sube, casi un poquito el campo medio, ¿sí? Entonces, esta es una imagen de un derrame pleural. Acá, por ejemplo, así nosotros miramos y no es así completamente blanco, no hay seno costofrénico, ¿verdad? Y también a la ocultación, como ustedes esperan encontrar en estos pacientes con derrame pleural. ¿Cómo va a estar el murmullo vesicular? Disminuído ao Abolido? Muy bien, disminuido o abolido, ¿sí? Empiema, acumulación de pus o de líquido pleural con tinción de Gram o cultivo positivo en la cavidad pleural. Más de la mitad de los pacientes tienen una enfermedad subyacente, como diabetes, neoplasia, alcoholismo, pacientes etilistas. Ay, el tapaboca me pica, me cosa mi nariz. Etiología, predominan gérmenes aerobios, sobre todo gram positivos como Streptococcus y Staphylococcus, gram negativos como Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Cuadro clínico, nuevamente fiebre, tos con intensa leucocitosis sanguínea y dolor pleurítico, ¿sí? Nosotros, ¿cómo? ¿En qué momento vamos a saber? Porque nosotros vamos a mirar la radiografía, y la radiografía siempre tiene las mismas características. Se ve ocupado de repente base, o también puede ser campo medio, se ve así todo blanco, y tipo, o este es líquido, ceroso, o es pus. Eso nosotros una vez, si queremos estudiar líquido, toracocentesis, ya a la extracción del líquido, nosotros vamos a ver el aspecto, ¿verdad? Porque acuérdense, pus espeso, lechoso. Y ahí ya una vez se ve. Esta es una tomografía, ¿sí? De un paciente que tiene empiema. ¿Qué lado les parece a ustedes que es el pulmón afecto? direito. Derecho, profe. Derecho, gente. En este caso, neumo, aire se ve negro en un pulmón que es afectado por neumotor. Hay absceso, pus, en la tomografía observamos así, blanco, ¿sí? Más todavía, en este caso, como les dije, cuando sospechamos de algún tipo de absceso, ya sea en músculos, entre músculos, todo lo que sea, siempre se pide tomografía para ver, en este caso, la extensión y dimensión en el sentido de la pus, ¿sí? Y se ve así, completamente blanco. Ahora vamos a ver tumores primarios dentro de la enfermedad de la pleura. Mesotelioma, ¿sí? No caso, a tomografia é só um complemento. O diagnóstico vai ser por raio-x. En la radiografía nosotros ya vemos si hay derrame radiografía, ¿sí? E aí a tomografia só como complemento. Como complemento, pero ¿por qué de repente le pedimos? Solo para ver si realmente es pus, porque se ve completamente blanco y bien delimitado el borde a veces. Pero nosotros con la toracocentesis no sabemos si es pus o no el líquido, ¿sí? Prof, só vai ser tabicado quando for pus? ¿Qué pasó? Solo vai ser tabicado quando tiver empiema? Sí, la mayoría de las veces. Pero eso ya es en algo más crónico, por decirlo así. Bueno, un paciente se internó hoy, vamos a poner un ejemplo. Se ve que hay derrame pleural, ya sea por neumonía, por tuberculosis, lo que sea. Queremos estudiar ese líquido y le vamos a pedir, en este caso, toracocentesis le vamos a hacer. Y va a salir pus. Es pus con la característica del líquido que vemos. En un derrame tabicado, si nosotros no estamos sabiendo todavía que hay pus, queremos estudiar nomás ya. Toracocentesis no sale líquido. Allí nosotros podemos pensar que está tabicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aspira, no sale. Nosotros tratamos de hacer varias veces, direccionamos la aguja, cambiamos y la misma cosa no sale. Allí nosotros podemos sospechar, este líquido probablemente está tabicado, por eso no. Y allí le hacemos con más razón al paciente su ecopleura. ¿Sí? E qual que é a diferença de loculado e tabicado? Porque no livro de cirurgia, ele não mostra nenhuma imagem que dá para ver. No, la misma cosa es. Loculado significa tabiques de fibrina nomás. Coisa. Sí, tabiques de fibrina. El término que nosotros más escuchamos son tabiques, tabicado, ¿verdad? Y la ecopleura en sí también informa la conclusión, el término que más usamos. Van a leer, pero loculado y tabique es la misma cosa. ¿Sí? Gracias, prof.
Bueno, acá vemos tumores primarios. Mesotelioma, nunca en mi vida he visto, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a ir viendo en qué consiste. Es más frecuente y puede ser localizado o difuso. El localizado puede ser difuso o maligno. Etiología desconocida. Mientras que el difuso siempre es maligno. El riesgo de mesotelioma es proporcional al polvo de abesto inhalado, de la exposición y a la exposición del tiempo transcurrido. O sea que, ¿qué les parece que significa? Por eso nos está mencionando abesto inhalado. Que los pacientes trabajan ¿dónde? En usinas de carbono. Muy bien, es uno de ellos que vamos a ir viendo, justamente en fábricas, ya sea de cementos, carbones, todo eso, ¿verdad? Vamos a ir viendo dónde hay más. La inhalación de fibras de abesto puede producir formación de tejido cicatricial, fibrosis, en el interior del pulmón. El tejido pulmonar cicatrizado no se expande ni se contrae en forma normal. El diagnóstico, el mesotelioma localizado suele ser asintomático, cursa sin derrame pleural y se descubre en un estudio radiográfico. El difuso puede acompañarse o no de derrame. El cuadro clínico más frecuente es la presencia de dolor torácico, ¿sí? Y el tratamiento, en este caso ya es cuando confinaba la pleura parietal en sí el tumor, distal o diafragmática, ¿verdad? Plantear tratamiento, quimioterapia, todo eso. ¿Por qué estamos hablando? Acuérdense, mesotelioma estamos diciendo, ¿alguien escuchó alguna vez en qué consiste el mesotelioma? Si nosotros mencionamos que puede ser maligno o que es maligno, ¿qué significa? Que es un tipo de Câncer. de cáncer, de cáncer, ¿sí? Entonces es un tipo de cáncer, vamos a ver. Acá en esta imagen lo que vemos es, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de un cáncer de pulmón, un tipo de cáncer de pulmón. Expectativa de vida, fea, la mayoría maligno. Yo nunca he visto así en paciente diagnosticado. Siempre lo que escuchamos tiene cáncer de pulmón. Eso es lo que más escuchamos. Van a llegar a conocer pacientes porque eso es lo que nosotros manejamos, nos refieren, ¿verdad? Pero así que diga, este paciente tiene mesotelioma, hasta hoy en día yo no he visto, ¿sí? Y acá vemos justamente, ¿verdad? Los abestos inhalados, las células mesoteliales, ¿verdad? ¿Y dónde es más localizado el mesotelioma? ¿Dónde ocupa más? La base del pulmón. La base del pulmón es la más afectada, ¿verdad? Y esto, así como dijeron, es cáncer, ¿sí? Es una imagen ilustrativa nada más para ver, ¿verdad? Dónde es lo que más afecta. Acá. De abesto se utilizaban frecuentemente en la construcción antes de 1975. La exposición en las minas de abesto, industrias molineras, en construcción, fabricación de materiales a prueba de fuego y otras industrias. Las familias de las personas que trabajan con el abesto también pueden estar expuestas a partículas que ellos llevan en la casa. Entonces, ojo allí. Pacientes que de repente llegaron a trabajar en estos lugares y si al llegar a la casa no se cambiaron ya por el camino, qué sé yo, algo así, entonces podría haber otro miembro que también llegue a mesotelioma, ¿sí? Eso se tiene que tener muchísimo cuidado y siempre influye exposición del paciente en el lugar de trabajo y cuántos años trabajó en estos locales, ¿sí? Entonces, mesotelioma, vimos que es parte de tumor primario. Tumores secundarios. Dentro de la etiopatogenia, la afección neoplásica de la pleura se directa por contigüidad a partir de un tumor originado en un tumor próximo. Pulmón, mama. Lo frecuente es que se trate de metástasis pleurales hematógenas. El diagnóstico, la mayoría de los derrames malignos cursan con disnea de esfuerzo, progresivo a medida que aumenta. Tos puede estar presente y aliviarse con la toracocentesis. El diagnóstico se establece a través de citología o biopsia pleural mediante aguja o toracoscopía. Y esta es la aguja a la que se utiliza, ¿verdad? Para la biopsia. ¿Qué es lo que tiene en esta boca? Observan que es largo, gente, la aguja. Normalmente, el segundo espacio intercostal mira anterior.
¿sí? Entonces, esto es lo que la gente usa para biopsiar. Tratamiento. Es sintomático y controlar el derrame pleural. La presencia de metástasis pleurales implica enfermedad neoplásica avanzada, es decir, tratamiento paliativo. Eso es realmente para todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Cuando hablamos de algún tipo de tumor. Si ya hay metástasis, que sí o sí se pide para buscar metástasis, ¿verdad? Independiente de donde uno va viendo, ya sea algunos órganos, huesos, lo que sea, ¿verdad? Lastimosamente estamos hablando que ya un estadio muy avanzado y que es tratamiento paliativo. Yo recuerdo cuando yo estaba por la terapia intensiva, mi jefe de la terapia, que es no sé, yo siempre le dije que es un libro andante el doctor, ¿verdad? Y él decía, él ya sabía y manejaba, estaba independiente al cuadro, al diagnóstico, les habló de repente un traumatismo craneoencefálico grave, que empezó a presentar en el paciente, en la terapia injuria renal, el paciente no está mejorando, todo eso. Y él ya se iba preparándole al familiar, ¿verdad? Él recuerdo que en la recorrida nos decía, y bueno, hasta aquí llegamos, que no le falte amor, que no sienta calor, que no sienta dolor, que no le falte cariño, que no le falte oxígeno, y que la naturaleza haga lo suyo. Nunca me olvido de esa frase que él decía, porque es bien así, ¿verdad? Nosotros lastimosamente llegamos hasta un punto donde nosotros ya vemos y nos damos cuenta de que poco o nada ya hay para hacer por el paciente. Pasa a ser tratamiento paliativo en este caso, ¿sí? Es bien así como él decía, que no le falta oxígeno, que no le falta dolor, que no le falta amor, cariño, que la naturaleza haga lo suyo. Y van a ver, por nosotros tenemos muchos pacientes con tratamiento paliativo acá mismo, ¿verdad? Que a veces caen en la urgencia, dolor, tos, dificultad respiratoria, ¿verdad? Y criterios en sí de internación son cosas que se reden otra vez porque poco o nada tienen para quedarse el paciente con respecto a criterios, ¿sí? Otras enfermedades, vamos a ir citando así a grandes rasgos, gente. Insuficiencia cardíaca. ¿Alguien se acuerda cuando nosotros hablamos de derrame pleural la pasada? Mencionamos transudado, exudado. La insuficiencia cardíaca, la más frecuente. Transudado. Wow, me encanta, ¿viste? Ustedes ya saben todo ya. Entonces son los transudados de la pleura la más frecuente. Papel fundamental reside en el fallo cardíaco izquierdo. Se acompaña de cardiomegalia. Dentro de tromboembolia pulmonar, la mitad de los casos se acompaña de derrame pleural, aunque son muy pequeños y desaparecen espontáneamente en el plazo de pocos días. Y tratamiento en este caso es tratar la patología de base. Allí Mateus le envía mensaje a Bruna, no entendí cuál es su pregunta. Qual o tipo de líquido mais frequente para insuficiência cardíaca, prof? Não entendi. No me digas que te olvidaste, Mateus. Agora eu não lembro, prof. Mateus. Y aquí está, mira, son los transudados la más frecuente. Dale, prof, graças. ¿Te acuerdas? Não vou mais esquecer. Sí, acuerdo. Mencionamos 3 patologías en transudado en derrame pleural. Uno era insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles eran las otras 2? Cirrosis. Muy bien. ¿Y el otro? Nefrótico. Muy bien. Ven cómo saben todo. Mateus. Vixe, prof, tem que estudar desde já pro exame já. Pero se acuerdan todo, como justo ahora te olvidaste. Cirrosis hepática, otro tipo, ¿verdad? Aproximadamente 10% de los pacientes con cirrosis hepática con ascitis presentan derrame. Más frecuente, el lado derecho. Su mecanismo de producción reside en el paso del líquido acítico a la cavidad pleural a través de defectos de continuidad del diafragma. Mencionó que el líquido más frecuente en el cirrótico. Transudado. Muy bien, transudado. Pancreatitis, más frecuente en el lado izquierdo. Se asocian a pancreatitis en diversos estadios de evolución y en este caso, se deben a la formación de fístulas pancreatopleurales o pancreatopleurales. Yo nunca he visto hasta hoy en día
un paciente con pancreatitis que hizo también derrame pleural. Yo no he visto todavía. Las veces que llegué a ver pancreatitis fueron pancreatitis grave, Baltasar D, prácticamente, ¿verdad? Algunos pacientes salieron de su cuadro, otros lastimosamente fallecieron. Pero que llegaron a esa complicación de derrame pleural aún no he visto. Dentro de enfermedades renales mencionamos síndrome nefrótico, descenso de la presión oncótica secundaria a una hipoalbuminemia que provoca salida del líquido al espacio pleural y el derrame suele ser bilateral. ¿Qué tipo de líquido también dijimos acá? Azúcar. Diálisis peritoneal se trata de derrames pequeños y bilaterales, en ocasiones son masivos, localizados en el lado derecho. Tampoco llegué a ver todavía hasta hoy. Urinotórax, secundario del sistema nefroexcretor con hidronefrosis secundaria que puede evacuar en el espacio pleural o en las vías linfáticas o por fístulas transdiafragmáticas. También está la insuficiencia renal crónica, que aparece tras varios meses de uremia persistente. En su mecanismo etiopatogénico, tener en cuenta los tumores microvasculares y de la coagulación que acompaña a la misma. El derrame suele ser bilateral, cero hemorrágico o hemorrágico con características de sudado. La artritis reumatoidea, manifestación intratorácica más frecuente de esta enfermedad, en muchas ocasiones son asintomáticas. El líquido puede contener alto contenido en colesterol, es de aspecto turbio, corresponde en el sudado con glucosa y pH bajo, LDH alto y factor reumatoideo positivo. LES, ¿qué significa LES? Lupus sistémico. Lupus eritematoso sistémico. Muy bien. La incidencia de derrame pleural en esta enfermedad es muy alta. El derrame suele ser bilateral y los resultados de glucosa y pH en el líquido son normales. Y hasta aquí llegamos. Hay que empezar a quitar esto. A ustedes, ¿sí? Incluso hay más, ¿verdad? No, unos cuantos más que citan. Entonces yo no le voy a preguntar, no es necesario entrar a memorizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a enfocar acá? Pero yo el año pasado no llegué a preguntarlo, no hice ninguna pregunta con respecto a esto. Entonces vamos a saber que existe la pleuritis tuberculosa y las no infecciosas, ¿sí? Dentro de las no infecciosas, que son las no tuberculosas, están las fases que habíamos mencionado. Seca, exudativa, fibrinopurulenta y organizativa. Muy bien. Saber qué ocurre en cada fase, si hay o no hay derrame, qué tipo de derrame, ¿sí? Eso nomás. Con respecto a al cuadro clínico, ¿qué mencionamos? Tanto en la tuberculosa como en la no tuberculosa. Fiebre, dolor pleurítico y tos. Sí, no se olviden. Fiebre, dolor pleurítico, tos. Eso es lo que mencionamos en todo momento. ¿Alguna duda, gente, con respecto a esto? Enfermedades de la pleura. ¿Alguien? ¿Duda que tengan? No, profe. No, profe. Como les dije, gente, pueden estudiar, leer bien el libro, ¿verdad? Para entender mejor. Y el PowerPoint. Ya la parte final yo no les voy a preguntar nada a ustedes. Esto que tumores secundarios, esas cosas, no, ¿sí? Entonces, solo sepan, las no tuberculosas que más hablamos de las fases, ¿está bien? Y siempre es tratar la causa subyacente de lo que le llevó a que el paciente tenga un derrame pleural. ¿Está? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Julia? No, profe, todo cierto. ¿Se entendió? María Pavili. No, profe, certo. Tranquilo. Rafaela. Tudo bem. Rafael. ¿Se entendió? Sí, profe. Arthur. Sí, doctora, todo perfecto. Perfecto, entonces, o el famoso.
Hablen ahora o cállense para siempre. O entendieron todo o no entendieron nada. ¿Verdad? Eso es la frase que eternamente usan con todos nosotros. Yo en mi época escuchaba eso, ¿verdad? Porque nadie cri, cuando nos preguntaban. Karen, Setara, ¿se entendió? Sí, profe. Entonces, no se preocupen, gente, con respecto a, ¿cómo les decir?, las preguntas de enfermedades de la pleural. En el examen así yo no pregunté contenido, el año pasado no pregunté nada. Solo sepan, como les dije, las pleuritis tuberculosa, las no tuberculosas. Entre las no tuberculosas mencionamos las fases. ¿Qué ocurre en cada fase? ¿Qué tipo de líquido es lo que hay? ¿O hay derrame o no hay derrame? ¿Sí? Y eso nada más. ¿Está bien? Y no se olviden, como siempre dijimos, cuando hablamos de un derrame pleural significa que tiene una causa que llevó a eso. Ya sea neoplasias, en este caso infecciones, ¿sí? Entonces ir viendo eso, ¿sí? ¿Sin preguntas? Só quero saber quando que vamos voltar a ter aula presencial de novo, prof. Saudades. Ni idea realmente. ¿Quién no quiere ver lo más antes posible? Este año al menos. Já era, né? Complicado. Las esperanzas no hay realmente. Pero próximo año no sé. Nosotros ahora, según nuestros infectólogos, epidemiólogos acá, ¿verdad? Y por lo que vemos, acá ahora estamos en septiembre, ahora entre septiembre y quincenas de octubre es realmente donde vamos a seguir con un pico elevado y ir teniendo lastimosamente óbitos, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, saltó 18 fallecidos y todos los días más o menos esa cantidad. No supera los 18, pero se mantiene entre eso. Y para nosotros ya es mucho, ¿verdad? Nosotros, nuestra población, no somos así como ustedes. ¿Verdad? Que en tipo poco o nada. 18 em Paraguai ou em Pedro Juan, prof? En Paraguay. Paraguai. Ah, tá pouco ainda, prof. Y pues nosotros somos poquitos. Pedro Juan saltó 2 casos. Muertes ayer. Un señor que es funcionario de la municipalidad de acá, 52 años, que falleció en Itagua. COVID positivo, su señora también COVID positivo. A los dos se le llevó juntos, creo que se fueron trasladados el sábado a terapia de porque acá no hay lugar disponible, y falleció allá el señor. Y la otra es una abuelita de 91 años, que es la abuela de una colega. Nossa. Ella también COVID positivo le llevó. Ayer falleció la abuela de otra colega, de la doctora Melissa, que tenía síntomas respiratorios. Me enteré que cuando le iban a intubar paró, parece que ya no salió casi del paro, algo así, pero falleció. Ella dicen que también es COVID, pero yo no sé si se le llegó a hacer ya la prueba y si tiene, ¿verdad? Pero comentan que es COVID también. O sea que hay muchísimo y es peligroso. Nada más que cuidarnos. Ayer falleció otro colega en Ciudad del Este. Yo le llegué a conocer a los dos que fallecieron. Uno falleció el domingo, que es el doctor Carlos María, neurocirujano, 49 años. Patología de base, fumador, tabaquista. Él falleció el domingo, joven. Ayer falleció otro médico terapista en Ciudad del Este, que dice que hace 15 días tuvo COVID, estuvo de reposo en cuarentena, mejoró, tengo yo entendido la historia, pero lo que leo en los grupos, ¿verdad? Negativizó trabajar. El domingo, posterior a su recorrida, cuando terminó la recorrida en la terapia intensiva, dice que se desvaneció, desmayó, alteración del nivel de conciencia inmediatamente, ¿verdad? Le hicieron una tomografía y encontraron que todo de un lado del hemisferio estaba consangrado. ¿Verdad? Y en ese instante ya lo catalogaron muerte cerebral. No había nada que hacer lastimosamente. Ayer le desconectaron. Falleció, ¿verdad? Y él también saltó como COVID, ¿verdad? O sea que lo que está dando mucho también el tema del COVID son vasculopatías, ¿verdad? Y puede estar relacionado con eso, ¿verdad? Y él volvió a trabajar y este doctor que falleció ayer tiene 53 años, joven también. Y son colegas que están empezando en la vida, que no hay varias especialistas en estos, ¿verdad? Neurocirujano, por ejemplo, yo creo que a nivel acá en Paraguay hay 7 nomás, creo, ¿verdad?
Terapistas tampoco hay muchos, entonces son grandes especialidades, pero lastimosamente que les llevó el COVID. Y hay muchísimos colegas infectados en Ciudad del Este que están en terapia intensiva. Así que chicos, a cuidarse. Triste, profe. Triste es, yo demasiado sentí. Y a los dos colegas yo le conocía, el de Ciudad del Este, porque yo pues hice allá mi especialidad. Entonces, todo lo que es colegas de Alto Paraná, la mayoría le conozco, ¿verdad? Casi todos. Porque estuve allá 3 años, fueron mis profesores, y así era mi jefe. Triste, jodido, ¿eh? Voy a llamar un rato a la lista. Ana Paula Abreu. Presente. Activen pues sus cámaras. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien. Presente. Sí. Alexandre Sidney. Alexandre Sidney. John, ¿por qué lo que vos siempre estás desnudo en cada clase? Dios mío, ¿qué es lo que vos haces? Tu micrófono. Dios mío. ¿Alexandre no está? ¿No?